Bien, Nehemías y Esdras habíamos visto que era el mismo libro, que por una cuestión de practicidad se había separado en dos, pero también nos proveen de enfoques distintos, ¿sí?, de la historia de este periodo. En Esdras tenemos una persona que era un sacerdote, ¿sí? En Nehemías tenemos una persona que es un laico. En Esdras tenemos un aspecto religioso del retorno, en Nehemías tenemos un aspecto político del retorno. Y parecería que Esdras y Nehemías son el complemento perfecto para entender toda la historia. Sí, en el libro de Esdras nos dimos cuenta de que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Y ahora en el libro de Nehemías, el énfasis está sobre la reedificación del muro y de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que en el libro de Nehemías tenemos el aspecto político. Hay un cumpleaños, parece. A ver. No llegué a escuchar el nombre. No le vamos a poder decir feliz cumpleaños. Bueno, otro aspecto que tenemos que ver en este momento es que cronológicamente, y también lo decía Mauricio el domingo pasado, este es el último libro histórico del Antiguo Testamento. El que nos marca el momento cronológico más próximo a Cristo. Ahí tenemos la línea de tiempo, ¿sí? ¿Sí? Hemos llegado al final del camino a lo que se refiere a tiempo cronológico. Y el Antiguo Testamento no sigue más allá en cuanto al calendario del pueblo de Israel que este libro de Nehemías. Y el libro de Esdras continúa la historia de unos 60 años después del libro de Crónicas, como veíamos la semana pasada. Y los 70 años de la cautividad llegan a su fin, ¿sí? Y el remanente regresa a la tierra de Israel, y el regreso es bajo la dirección de Esdras. En primer lugar, bajo la dirección de Zorobabel, y después de unos 50 años Esdras, y después de unos 15 años posteriores, el tercer regreso, que es el de Nehemías. Y por supuesto que todas estas fechas son aproximadas, y los estamos mencionando para dar una idea de los diferentes aspectos de la historia de Israel después de la cautividad. Ahora, ¿en qué contexto? Y nos metemos con el mensaje. ¿En qué contexto de Israel había tenido que pasar a la cautividad en Babilonia? Sí, como lo vimos la semana pasada, estaba el pueblo en Babilonia y Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos. Ellos, si rompían esas reglas, si rompían esos mandamientos de Dios, si quebraban la ley, iban a ser sancionados y no hubo más remedio. Dios lo fue mostrando que estaban equivocados una y otra vez, hasta que en un momento todos quedaron en el exilio. Y Dios los envió a la cautividad de Babilonia. Y Babilonia era el hogar y la madre de la idolatría. Y el pueblo de Dios tuvo suficiente hasta hartarse de los ídolos en Babilonia y hasta haber aprendido la lección. De alguna forma el pueblo de Israel tenía que aprender la lección y Dios utilizó a Babilonia para que así lo aprendan. ¿Sí? Y Dios entonces les permitió regresar otra vez a su tierra. Sin embargo, su restauración fue incompleta. Ellos no estaban libres por completo de ese momento. Y si vemos 400 años después, en la época de Cristo, tampoco estaban libres del todo, estaban bajo el dominio y el control de Roma, ¿sí? La ciudad estaba en ruinas, totalmente en ruinas.
una ruina total. ¿Sí? Todavía todos habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y en la limpieza del templo. Y Dios levantó un hombre que no era un religioso de carrera, ¿sí? Sino alguien de un ámbito profesional, podemos decir, alguien de un ámbito privado, ¿sí? Con un trabajo privilegiado, con una posición privilegiada, que no tuvo problema de dejar todo para ser utilizado por Dios. Y este es Nehemías. Nehemías, como podemos definir a nuestro protagonista, bueno, dos cuestiones muy básicas y centrales. A Nehemías lo podemos definir como diciendo una persona que creía en la oración, ¿sí? Esto lo pueden ver en Nehemías 1:4, ¿sí? Entre otros versículos, ¿sí? Y también lo podemos definir como una persona que creía en el trabajo, ¿sí? No solo creía en la oración, sino también creía en el trabajo. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en Nehemías 6:3. Tanto Esdras como Nehemías entendieron que la construcción de edificios no iba a restaurar la prosperidad de la nación ni las bendiciones de Dios, ¿sí? La reconstrucción espiritual era tan importante como la reconstrucción de edificios. Esdras y Nehemías estaban involucrados por y para Dios en un importante punto de avivamiento nacional. Años y años exiliados pasó el pueblo. Más de una generación de la historia en cautiverio, en una tierra extraña. Y llegamos al punto de la historia en donde se vuelve a ver la esperanza. Vuelve a nacer esa esperanza que estaba un tanto olvidada, un poco ahí corroída, ¿sí? La noticia, como vimos el domingo pasado, que de la caída del imperio babilónico generaba una nueva esperanza y podían esperar que el nuevo imperio los fuera a liberar, y así pasó. Y este proceso empieza en el libro de Esdras. Pero tantos años de cautiverio, tantos años en un mundo pagano, en un mundo de idolatría, no son gratis y traen sus consecuencias. Nos encontramos con un pueblo de Israel con falta de ánimo, con una falta de organización y una falta de instrucción sobre la ley muy grande, ¿sí? Y todo esto se perdió en los años del exilio, en un lugar lejos de los principios de Dios, ¿sí? Y todas estas cosas tenían que ser corregidas. ¿Cuál es el propósito del libro? Y me adelanté. Ahí nos quedamos. Como todos los libros del Antiguo Testamento, tiene varios propósitos. El más obvio es describir las circunstancias que estaban pasando históricas con este tercer regreso de la cautividad de Jerusalén cerca del año 440 a.C. Además muestra la participación activa de Dios y su preocupación en buscar el restablecimiento no solo edilicio, sino espiritual de su pueblo. Y queda bien claro que es Él, Dios, el quien controla la historia y que es capaz de utilizar los instrumentos que tenga a mano, como unos reyes paganos, para que obren en favor de la voluntad de Dios, con sus propósitos, siguiendo sus objetivos. El Señor tenía en sus planes que el pueblo regresara a la tierra que había prometido siglos antes, pero antes tenían que reconocer su santidad y empezar a vivir como santos, apartándose de la vida esa pagana que conocían y que estaban mamando de cerca, ¿sí? Y que sus vecinos y los que lo tenían exiliados tampoco conocían, ¿sí? Tenían que empezar a conocer de nuevo a Jehová. Otra característica de este libro, que parece haber sido puesta intencionalmente, es que describe en una forma muy minuciosa, muy detallada, la clase de líder que Dios puede utilizar para llevar a cabo sus planes.
Y la descripción de Nehemías como persona y sus actividades dirigen nuestra vista y nuestra atención a las características que el Señor busca y bendice en la vida de quienes le sirven. Y se destacan características como compromiso con Dios. Y Nehemías era una persona que estaba muy comprometido con Dios. Otra característica que se puede destacar es que Nehemías tenía una visión de lo que Dios quería lograr a través de su vida y su servicio. Y esto es importantísimo. Sabía qué es lo que quería y qué es lo que esperaba Dios de él, ¿sí? Y en tercer lugar, se destacaba la capacidad administrativa que tenía Nehemías. Y no solo que tenía capacidad administrativa, sino que tenía capacidad administrativa para el servicio de Dios, utilizada correctamente. Ahora sí, el libro plantea un problema. ¿Cuál es este problema? La destrucción. Y lo deja claro bien desde los primeros versículos. La necesidad de la restauración. Y esto lo vamos a ver atravesado en todo el libro. Y cómo Dios actúa por medio de Nehemías frente a un problema que excede a Nehemías, ¿sí? E involucra a todo el pueblo de Dios. Lo primero que vemos en el libro de Nehemías es el accionar de Nehemías. Y lo podemos definir, basándonos en lo que vemos en el capítulo 1, de la siguiente manera. Primero, la noticia que recibe Nehemías. Después, la reacción que provoca esa noticia. En tercer lugar, la conclusión que llega Nehemías a partir de esa noticia recibida. Y en cuarto, la acción que genera en Nehemías esta noticia, ¿sí? Y que vamos a ver que es dedicarse a la oración y al trabajo. La noticia, vamos a leer. Nehemías 1, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y así es como comienza el libro de Nehemías. Y Nehemías es descrito como un copero del rey, una posición de gran confianza en la corte real. Pero ahora recibe la visita de unas personas, de un hermano, que había ido a Judá, que había ido a Jerusalén, y Nehemías, en su inquietud por saber, le pregunta cómo está la situación allá. Cómo está la situación de la condición de la ciudad. Y aunque Nehemías se encuentra en una posición privilegiada de bienestar, Nehemías muestra una gran preocupación por el bienestar de la ciudad de Dios. Y él no ha olvidado nunca que allá se encuentra el santuario, ¿sí? El templo, el lugar donde Dios había reunido a la nación. Y por eso está preguntando, ¿sí?, sobre la situación de Jerusalén. Y cuando recibe el reporte, un reporte totalmente negro, ¿sí?, con datos de la ciudad que no eran favorables, que había sido quemada y las paredes derribadas, ¿cuál es la reacción? La primera reacción que tiene fue entristecerse por la noticia recibida. Entonces tenemos una noticia y frente a esa noticia una reacción. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La noticia no fue recibida como un informe político de situación, sino que Nehemías entendió que la situación era mucho más grave. Después de pasar por este momento de entristecerse, Nehemías llega a una conclusión. ¿Cómo es que llega a una conclusión? Sí, lo podemos ver a partir del versículo 5. Nehemías llegó a la conclusión de que el estado de las cosas indicaba que Israel había pecado contra Dios.
¿Qué había dicho Moisés en la antigüedad? Moisés predijo que Israel iría al exilio si se alejaba del Señor, pero que el Señor tendría misericordia si se arrepentían. Y dice a partir del versículo 5, y dije, dice Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo en los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es interesantísimo analizar esta oración. No la vamos a analizar por completo, pero sí tiene varios puntos que podemos pasar rápidamente. Primero empieza con una adoración a Dios, ¿sí? Un reconocimiento de lo que Dios es. Después hace un reconocimiento de los pecados y de las fallas del pueblo de Israel. Le dice a Dios, hemos fallado, te hemos fallado de nuevo, me doy cuenta de que hemos fallado. Eso lo lleva al arrepentimiento y a un pedido de clemencia a Dios, ¿sí? Y por último, le dice a Dios, le recuerda a Dios la promesa que el mismo Dios dio. Dijo, vos nos prometiste que si nos arrepentimos podíamos volver. Le pide que se cumpla esa promesa, ¿sí? Esto nos lleva, después de que Nehemías saca esta conclusión, a la acción. Y Nehemías buscó interceder por el pueblo y le pide a Dios un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para poder hacer algo, ¿sí? ¿Qué dijimos que caracterizaba a Nehemías? Oración y trabajo. Bueno, él estaba orando para poder hacer algo, ¿sí? Y esto define a Nehemías en todo su esplendor. Seguimos, versículo 10. Ellos pues con tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y el 11, fíjense lo que le dice. El pedido de oportunidad. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero del rey. Le pedía una oportunidad, ¿sí? En síntesis, Nehemías, como copero del rey, quería asegurarse tener esa oportunidad que estaba esperando, de tener el tiempo para poder ir a trabajar y poder atender el problema de Jerusalén, que era su destrucción. Y todo el proceso comenzó con una oración, con Nehemías suplicando al Señor por tener una oportunidad. ¿Y cuál es esta oportunidad? Tener misericordia ante el rey. Que el rey tenga misericordia de él. Lo llamativo es que, analizando esto desde la posición en la que se encontraba Nehemías tenía una cantidad de contactos increíbles por su posición de privilegiada. Tenía un montón de personas importantes a cuales acudir en esta situación. Lo llamativo y lo asombroso y lo ejemplar para nosotros es que lo primero que hizo fue ir hacia Dios. Y buscó el permiso de Dios y el don de Dios para hacer algo en función de la información que había recibido. Esta oportunidad que Nehemías esperaba llegó en el capítulo 2. Porque no solo
es el poder hacer algo, sino hacerlo en los tiempos y en los planes de Dios. Y Nehemías es un ejemplo de estos procedimientos. La acción llega a partir de la oración y del trabajo. Y es así que el rey un día lo ve triste a Nehemías y le pregunta, capítulo 2, versículo 3, le pregunta por qué está triste y le responde Nehemías, el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casas de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y ahí apareció la oportunidad. La oportunidad llegó. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías frente a la oportunidad esperada? De nuevo, es recurrir a Dios. Y entre esa pregunta que le hace el rey, ¿qué es lo que pides? Y la respuesta que da Nehemías ora. Y dice lo siguiente. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Lo llamativo de Nehemías es que no solo queda todo en la oración, ¿sí? No queda solo en la acción de orar, sino que siempre está dispuesto a trabajar. Y el libro destaca la iniciativa y el trabajo duro de Nehemías y entender cuál era su responsabilidad y siempre obrar en consecuencia. Sigue diciendo el versículo 8 del capítulo 2, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Con este versículo nos damos cuenta de que Nehemías entendió todo. Nehemías entendió todo. Dios estaba manejando todo, ¿sí? Pidió al rey tiempo para encargarse de la reconstrucción y el rey se lo dio. Pidió permisos de paso para pasar por las distintas provincias y el rey se lo dio. Pidió materiales y el rey se los dio. Nehemías entendió que Dios es el que estaba encargado de todo. Fíjense que dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios era el que estaba orquestando todo para que el pueblo vuelva a su tierra. Dios preparó todo. El decreto de Ciro es obra de Dios. La reconstrucción del templo es obra de Dios. Y ahora Dios quería reconstruir la ciudad. Pero más profundo aún, Dios quería reconstruir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se encontraba en una situación de lejanía y la lejanía hace perder la identidad del pueblo de Dios. Recuerden que siempre, ya lo dijimos muchas veces en este año, estar cerca de Dios transforma la vida de uno, ¿sí? Si se está lejos de su santidad, la identidad se va perdiendo. Si se está cerca, la identidad se recupera. Y lo mismo pasa con el pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros. Y lo mismo pasa con todos. Hay un bosquejo sencillo ahí, que ustedes tienen en la hoja y que se los pongo en la pantalla también. Lo importante es que el libro de Nehemías lo podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte, que es la reconstrucción física de los muros, la reconstrucción de la ciudad y la puesta a punto de la ciudad. Y la segunda, la reconstrucción espiritual, el obtener esa identidad perdida. Bueno, lo que sigue a esa acción, y a ese encuentro, y a ese permiso que le da el rey a Nehemías, es este episodio dramático en la historia judía de la construcción de los muros de Jerusalén. Y el rey le otorgó este salvoconducto a Nehemías y a su pueblo para emprender este programa de reconstrucción, para llevar materiales y para pasar a través de las diversas satrapías del imperio persa.
Pero como había sucedido antes a funcionarios menores del imperio, del reino, no les gustó este trato especial que se le estaba dando a Nehemías y empezaron a conspirar para obstaculizar este trabajo de reconstrucción. Y estaba, en este sentido, estaban todas estas personas actuando en contra del decreto de un rey, ¿sí? Pero no les importaba. A pesar de todo esto, estaban ahí, instigando. Los muros y la construcción son defendidos contra los intentos de los enemigos. En particular tenemos a Sanbalat, a Tobía, los árabes, los amonitas, que todos estos querían obstaculizar y evitar que la construcción fuera terminada. Y nos encontramos con un proyecto de construcción que se está llevando a cabo en medio de estos ataques todos los días. Empezaron burlándose de la obra, calificando como una especie de rebelión contra Artajerjes. Y vamos, capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria de Jerusalén. Otra cosa interesantísima de ver que nos plantea este libro es el ver el actuar de Nehemías frente a los problemas y a las falsas acusaciones. Vemos que Nehemías siempre permanece firme, ¿sí? La oposición siguió, y hay un montón. Ahí lo tienen, en el apunte también. Intentaron ridiculizarlo, intentaron intimidarlo, intentaron amenazas de un ataque físico. Lo acusaron falsamente a Nehemías de rebelión política. Intentaron engañar a Nehemías con una falsa profecía de un falso profeta. A pesar de todo esto, lo que vemos es que la obra de la reconstrucción seguía, no se frenaba. Con sus dificultades, el pueblo unido, ¿sí?, atento a lo que pudiera llegar a pasar, pero unido, cada uno construyendo enfrente en su lugar más próximo, todos trabajando en comunidad, nunca se dejaron intimidar por las amenazas enemigas. Y cualquier intento de impedir conseguir el resultado, Nehemías siempre obraba bien. Llevaba la problemática a Dios. Oraba para que el Señor frustrara los planes del enemigo. Pedía fuerzas para terminar la tarea. Vamos a leer capítulo 6, versículo 9. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y atravesando dificultades, atravesando miedos, atravesando amenazas, Nehemías se mantiene firme. El pueblo lo sigue a Nehemías, ¿sí? Y el muro se termina, se construye. ¿En qué tiempo récord se construye el muro? Pregunta de examen. Búsquenla. 52 días, sí. Pero decimos rápido, así para que no lo escuchen y tengan que buscarlo. Una vez concluido el muro, Nehemías se aseguró de que existan procedimientos para la construcción, para la seguridad de la ciudad, perdón. Y esto lo vemos en Nehemías 7. También desarrolló planes para repoblar la ciudad.
Esto lo vemos en el capítulo 7 y también en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque la ciudad al principio estaba en ruinas, había muy pocas personas ahí, y ahora la ciudad necesitaba sacerdotes, porteros, levitas, y para repoblar la ciudad necesitó un plan, y de esto también se encargó Nehemías. No lo vamos a leer porque si no se va a hacer muy largo. Ahora, con la problemática de edilicia encaminada, ¿sí? y la ciudad empezando a funcionar como una ciudad nuevamente, el foco del libro se concentra en la otra reconstrucción, en la reconstrucción espiritual del pueblo. Y el principal problema de Israel no era la oposición de sus enemigos. Contra eso pudieron lidiar bien. Sino el principal problema era su falta de devoción y compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque estaban llamados a vivir bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Pero el pueblo tenía que volver a aprender a vivir en ese temor a Dios, ¿sí? Y por ejemplo, el pueblo estaba en una situación de mucha pobreza. En ningún lugar que exista, que uno viva en ruinas, se puede vivir cómodamente y tener las cuestiones básicas. Bueno, el pueblo luchaba por salir adelante económicamente y sufría mucho la falta de alimento. Y muchos se estaban endeudando, ¿sí? E hipotecando lo que no tenían. Incluso estaban vendiendo a sus hijos como esclavos. ¿A quiénes se lo vendían? ¿A los enemigos? No, entre los mismos judíos, ¿sí? Y Nehemías se enoja frente a esto y exige que se corrija este error, ¿sí? Y bueno, muchos bienes son devueltos y ya no hay intereses por cobrar entre hermanos. Y todos estos comportamientos que Nehemías estaba viendo muestran el estado espiritual de las personas. El crecimiento del mal siempre se debe a una relación defectuosa con Dios. ¿Sí? Y lo que demuestra y deja claro que Dios no está en el centro de la persona. Era necesaria una reconstrucción espiritual del pueblo y el capítulo 8 nos muestra cómo atacar este mal. Busquen, capítulo 8 de Nehemías. Israel se reúne como pueblo de Dios, y Esdras, que vuelve a ser una entrada protagonista en esta historia, leyó la ley. ¿Por qué? Porque es necesario el ejercicio de volver a la palabra. Siempre es necesario el ejercicio de volver a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contrastamos nuestra vida con la palabra de Dios, nuestras fallas quedan expuestas y podemos corregirlas. Lo mismo le pasó al pueblo. Recordaron lo que se había escrito y que había recomendado Moisés a Josué y a todos los que estaban ahí, en Deuteronomio 31:11, cuando dice: cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todos los israelitas a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Esdras comenzó con esta misión de leer y enseñar la palabra. ¿Qué cualidades tenía Esdras? ¿Se acuerdan que lo vimos? Había estudiado mucho para poder aprender, para poder enseñar, ¿sí? Y ahora también lo estaba poniendo en práctica, ¿sí? Vamos a leer. A ver si me estoy quedando atrás con el Power. Sí, me estaba quedando atrás con el Power. Capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que tendiese la lectura. No solo Esdras estaba
a cargo de esto, sino había otros que ayudaron a Esdras para que al leerse la ley todos entiendan, ¿sí? Y que sea aplicable a todos. Al confrontarse con la ley de Dios, las personas empezaron a tener una reacción natural, que es la de llorar, ¿sí? Se sintieron identificados, se sintieron tocados, evidentemente, porque se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Vivir en la lejanía de la presencia de Dios transformó su forma de vivir, y al confrontar esa realidad que estaba viviendo con la santidad de Dios, bueno, quedaron expuestas sus fallas. Esto llevó a llorar a todo el pueblo, pero no se daban cuenta de algo que era fundamental y que estaban viviendo, ¿sí? Ya no estaban lejos, ya no estaban en Babilonia, estaban cerca de Dios. Los sacerdotes, los escribas y levitas empiezan a animar el pueblo para que en lugar de entristecerse y llorar, cambien esa actitud y se pongan alegres, porque era otra la realidad, ya no estaban lejos, estaban cerca. El día de estar triste pasaba, ¿sí? Ahora había una nueva oportunidad y tenían que estar alegres. Tenían la oportunidad de cambiar libremente y la tenían que aprovechar. Es un día de renovación del pacto con el Señor. Es así que, también lo decía Mauri el otro día, celebraron la fiesta de los tabernáculos. Ya no tristes, sino alegres. Sigue diciendo capítulo 8, versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Pasamos, versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en los tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. ¿Empezaron llorando? Bueno, ahora ya estaban alegres. La renovación del pacto era un día de alegría, pero también un día de análisis. Sigue diciendo, pasamos capítulo 9, versículo 1. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Llegamos al capítulo 9. Y el capítulo 9 es una clase de teología bíblica. ¿Por qué? Porque mira desde un satélite la historia de Israel para entender el privilegio y la bendición eterna de ser el pueblo de Dios. Y ellos mismos lo están narrando esto, en este pacto. En este capítulo ven cómo fue ese camino. Y se repasa la historia de la relación del pacto del Señor con Israel. Dios es Señor del cielo y de la tierra, es Señor de todo. Todo responde a Él, sus objetivos siempre se cumplen. Vamos a leer 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. El relato del capítulo 9 nos muestra la obra redentora de Dios y todo su poder en función de la salvación de Israel. Pero también el relato desnuda y deja al descubierto los defectos que tuvieron como pueblo
y los pecados que tuvieron como pueblo. Versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Porque, esto es fundamental, porque no los abandonaste. El Señor nunca, Dios nunca abandonó a su pueblo a pesar de que su pueblo lo rechazara. El Señor prometió que Israel viviría en la tierra prometida y cumplió. El Señor le prometió a Israel que viviría en esa tierra si le obedecía. Pero ¿cómo se comportó el pueblo? Sigue diciendo el versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos le oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos le oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Una y otra vez el pueblo falló. Aún así, el pueblo de Dios y el Señor nunca fue abandonado. El pueblo nunca fue abandonado por Dios. Sigue diciendo, versículo 30. Lo soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Los castigos del Señor ahora los podían ver el pueblo como justos. Fuimos entregados en manos de los enemigos justamente. ¿Por qué? Dice el pueblo. ¿Porque hemos fallado? ¿Una vez? No. Muchas veces. Y cuando nos libraste, de nuevo hicimos lo mismo. Y fuimos juzgados. Y fuimos puestos en esclavitud, justamente. Y ya no tenemos rey propio, justamente, le dicen a Dios. Recuperaron la tierra, pero era verdad que todavía estaban bajo el dominio persa. Y frente a esta demostración, esta exposición de la situación de Israel, el pueblo hizo un pacto para servir al Señor y entregarse a Él por completo. Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La escena del pacto era el compromiso de ser fiel a las obligaciones del pacto. La escena es una escena de alegría. Parece que el pueblo verdaderamente entendió cuál era el camino, el arrepentimiento, ¿sí? Y la dedicación a servir bajo los parámetros de la ley de Dios. Ese era el rumbo. Parece que ahora sí es un nuevo comienzo. Y el pueblo parece que va a ser distinto a otras veces. Y el pueblo va a ser fiel a Dios esta vez. Parecería que todo se está encaminando al ideal de Dios. Ahora, una cosa es revivir cuando uno está a punto de morirse, sin signos vitales, que esto es el concepto de avivamiento. Y otra cosa es ocuparse día a día de vivir.
Y el pueblo dejó de preocuparse en ese día a día y pasó el tiempo y la obediencia empezaron a pasar algunas cuestiones en el camino que tenían que ser corregidas. Algunas cosas empezaron a quedar en el olvido. Y el pueblo se había comprometido en el capítulo 10, entre otras cosas, que no se casaría con extranjeros, que se abstendría de comercializar el sábado, de tomar intereses, que ofrendaría correctamente y que respetaría los lugares dedicados a Dios y las ofrendas que llevaban a la casa del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, algunas de estas cosas empezaron a pasar, o todas estas cosas empezaron a pasar. Y Nehemías se enojó cuando se enteró que Tobías, aquel que había estado organizando todo el boicot para intentar construir el muro, ese mismo Tobías estaba viviendo en unos almacenes que tenía reservado el templo para ofrendas de Dios. También estaba el pueblo obrando en contra del compromiso que había asumido y estaban construyendo matrimonios mixtos con extranjeros paganos. Tanto es así que sus hijos no hablaban la lengua, sino lenguas extranjeras. Habían olvidado su herencia y apenas se diferenciaban de las naciones extranjeras. Nehemías, que había vuelto a cumplir su función de copero del rey, cuando se entera de estas cosas vuelve, ¿sí? Y se encarga de la reforma. Necesitaba una reforma espiritual el pueblo y lo llamó a hacer memoria, a recordar lo que habían prometido, su juramento al Señor, en el capítulo 13, versículo 26. Y lo llamó a ver que estos comportamientos no estaban a la altura de un Dios tan generoso, tan misericordioso y que nunca los había abandonado, a pesar de que su pueblo una y otra vez le daba la espalda. Y el libro termina así, termina con Nehemías limpiando todas estas cosas. La historia de Israel nos lleva una y otra vez a ver, a entender que el Señor del pacto bendecirá a los que son fieles y castigará a los que se oponen. Ahora, ¿cuál es el tema central? La reconstrucción. Y reconstrucción es el acto de volver a construir algo que había sido roto o dañado o destruido. ¿Sí? Y de esto nos habla de una reconstrucción que pasó en este libro. Una reconstrucción edilicia, ¿sí? Pero también una reconstrucción espiritual del pueblo, que lo llevó a tener que aprender esas cosas que habían olvidado. Israel regresó del exilio. El templo quedó reconstruido. La muralla de Jerusalén levantadas y sin embargo la nación era muy débil. Y todo el libro de Esdras y todo el libro de Nehemías reconocen el regreso, pero también admiten que Israel está bajo el tutelaje de otros poderes. El exilio continúa a pesar de que Israel está en la tierra. Y no está disfrutando de la verdadera libertad y alegría en esa tierra prometida. Ahora, ¿por qué son tan débiles? Porque no han obedecido a Dios como Señor del pacto. Aún así, y a pesar de todo esto, el pecado, a pesar de todo el pecado de Israel, el Señor nunca abandonó a Israel. Y Dios cumplirá la promesa de su pacto, pero solo a un pueblo que se somete a su voluntad. ¿Qué lugar ocupa en el panorama bíblico? Dios creó a Adán y a Eva para que gobernaran en un mundo para su gloria. ¿Pero qué pasó?
lo rechazaron su señorío y pecaron. Y su pecado los llevó a la muerte. Aún así Dios prometió la victoria sobre la muerte. Dios elige a Abraham y le promete tierra, le promete descendencia y le promete bendición mundial. Al final del Pentateuco se cumple esa promesa de la descendencia. Pero había un problema. La descendencia estaba, pero estaba en el lugar equivocado, estaba en Egipto. ¿Sí? Y el Señor se encargó de liberar a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, Canaán, por lo cual el segundo elemento de esta promesa a Abraham, que era la de tener una tierra, estaba a punto de cumplirse. La generación del desierto se negó a confiar en el poder de Dios y a someterse a su señorío, motivo por lo cual no pudieron tener la posesión de la tierra. La generación bajo Josué sí siguió los lineamientos del Señor y pudo entrar a la tierra prometida y obtener esa tierra. Y ahí vemos 2 de 3 promesas a Abraham que se cumplieron. Israel era una nación grande y habitaba en una tierra, ¿sí? Y ahora parecería que la tercera bendición, la bendición mundial, la tercera promesa, parecía estar cerca, a la huerta de la esquina, y estaba ahí por cumplirse. Y el libro de Josué relata muchas veces que Israel no cumplió con las estipulaciones del pacto. Y una y otra vez se sometieron al Señor y al rey del pacto. No se sometieron a Dios. Y llegamos en este mapa ahí que tenemos de libros al libro de Samuel, que nos cuenta la historia de cómo Israel llegó a tener un rey. Más específicamente nos cuenta la historia del rey David, que llegó a ser el rey que Dios quiso. ¿Sí? La historia comienza con Samuel, ¿sí? Como el último de los jueces, pero la nación anhelaba un rey. Y a ese pedido el Señor levanta como ejemplo al rey David, para que fuera el rey en su lugar. La canción de Ana se hizo realidad en la vida de David, y David, como hombre que sufrió, también fue exaltado, porque, ¿se acuerdan? Dios rebajó a los ricos y exaltó a los pobres. Y seguimos pasando en la historia y llegamos a Reyes. Y parece que esa bendición mundial parece hacerse realidad a través de Salomón. Ese hijo de David, que es un hombre de paz y que era una persona devota a Dios, ¿sí? Construyó un templo, un ejemplo, un templo al Señor para que la presencia del Señor habitara en medio del pueblo de Israel, que es ni más ni menos que el objetivo del reino de Dios. Pero Salomón cae. Salomón cedió, ¿sí? Y cedió a la idolatría, a las mujeres, y aún así el pacto con David no se retira, pero Israel se divide en 2. 10 tribus formando Israel al norte y 2 tribus al sur formando Judá. Y los 2 reinos terminan de la misma forma, en el exilio. Uno desaparece, el otro sobrevive. Y la gran promesa de que el reino del Señor llegaría, parecería que no se estaba haciendo realidad. Cada vez se veía más lejos. Y las cosas estaban, en vez de parecería avanzando, estaban retrocediendo. Las promesas parecían tan lejanas como siempre, pero la promesa nunca fue cancelada ni revocada por Dios. La historia de Crónicas es bastante similar a la de Reyes, y el cronista hace hincapié en la dinastía del rey David, en el reino del sur. Llegamos así al punto en que Esdras y Nehemías reflexionan sobre el regreso de Israel del exilio. La construcción del templo, la reconstrucción de Jerusalén,
ocupan ese lugar central. Y no se puede exagerar el papel que tiene el templo en el Antiguo Testamento, y lo vimos también la semana pasada. La presencia de Dios estaba especialmente presente en su pueblo, en el templo. Además, Jerusalén era el centro de Israel, la ciudad del gran rey. Vemos en el libro de Esdras y de Nehemías que el pueblo se enfrentó a una importante oposición en la reconstrucción, tanto del templo, como lo vimos en Esdras, como en las murallas y en Jerusalén, como lo vimos en el libro de Nehemías. Pero al final de todo este proceso y de todo este camino, vemos que Dios reina sobre todo. Y su reino no puede fallar. Y si falta algo, lo va a cumplir, ¿sí? Y Él mueve los corazones de los reyes y los funcionarios del gobierno para que tanto el templo como Jerusalén sean reconstruidos. Y ahora ahí está Israel, ¿sí? Que debe hacer el siguiente paso, limpiarse del pecado y vivir de acuerdo a la ley. Israel no experimentará la bendición si va en contra de la voluntad de Dios. Y las promesas salvadoras de Dios se cumplirán, pero siempre teniendo en cuenta que ninguna generación que se niegue a seguir a Dios experimentará la realización de esa promesa vigente. En esta línea sucesoria de reyes solo falta un rey, ¿sí? El único rey, el eterno rey y el último rey, que es ni más ni menos que Cristo. Oramos, Padre, te agradecemos porque nos permitís estudiar estos libros que nos llevan a reflexionar lo tremendamente privilegiado que somos cada uno de nosotros de haber obtenido esa gracia inmerecida de ser llamados hijos tuyos, Señor. Y esperamos ese momento en que de ver ese reino en esplendor, gobernado por vos, ¿sí? Y siendo trabajadores y adoradores en ese reino eterno, Señor. Te pedimos que nos ayudes a siempre tener el foco puesto en nuestro futuro, en nuestro inmerecido futuro, Señor, y te pedimos que nos ayudes también a ser agradecidos por lo mucho que nos has dado. Te pedimos tu compañía con nosotros para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir leyendo y poder ser cada día más parecidos a esa imagen tuya, Señor. Te pedimos tu compañía en el resto del día, en las reuniones siguientes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.